Un narcoescándalo. Eso es lo que acaba de ocurrir a nivel nacional vinculado al Tren de Aragua y su infiltración probable en el Poder Judicial, especialmente luego de una sentencia que se ha intentado anular, pero que lamentablemente ya se dio esta consecuencia negativa, vinculado a la liberación de los datos secretos de personas que estaban confesando, como también entregando testimonio, vinculado al Tren de Aragua. Muchos de ellos policías, particularmente la PDI, que estaban infiltrados en el Tren de Aragua para lograr encarcelarlos y que por orden de un juez se liberó toda esta información. Y aunque lo están tratando de revertir, aparentemente esto ya habría llegado a manos del Tren de Aragua, por lo que no sería raro que eventualmente se mate a muchas de esas personas. Lo están tratando de ocultar. Y esto ha generado la furia tanto del mundo político como del mundo de la prensa, especialmente figuras como Mochati, y en medio de todo eso vamos observando que parece haber una infiltración, que hace tiempo en este canal lo advertíamos, en el Poder Judicial por parte de los narcos. Una catástrofe. No hay otra manera de describir lo que acaba de ocurrir vinculado al Tren de Aragua y que realizó el juez Héctor Barraza, que ahora está siendo atacado con justa razón a nivel nacional por sus posibles vínculos con el narcotráfico. Pero hay que entender qué estaba pasando. Todo esto se desarrolla en Arica, en el norte de Chile, y tenía que ver con un juicio que se había dado gracias a una investigación en la cual participó con un rol muy importante tanto la PDI como testigos que querían guardar su anonimato para que no los mataran. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo una investigación contra el Tren de Aragua para intentar desarticularlo en nuestro país, sacarlo por la influencia que ha tenido con mucha fuerza en el último tiempo, y para eso había miembros de la PDI que estaban como infiltrados al interior de la organización para recolectar datos, y que también personas que habían estado vinculadas al Tren de Aragua habían confesado y querían quedarse en secreto para que no los mataran, de datos que podían lograr desbaratar toda esa organización en nuestro país. Era una investigación importante. Y había un juicio por eso. Lógico, porque estaban entregando las pruebas para meter presa a esas personas. ¿Qué pasó? El juez que estaba llevando esto a cabo es el juez Héctor Barraza. ¿Cuál fue la decisión del juez Héctor Barraza? Que toda esta información vinculada a testigos que eran secretos, desde personas que estaban incluso hasta ahora como agentes secretos, así camuflados, podríamos decir, que se habían infiltrado al interior del Tren de Aragua, como también todos esos temas, tenía que entregar la información a los abogados de los demandados. ¿Qué significa esto? A los abogados del Tren de Aragua, con los cuales se está dando el juicio. Entonces, ¿qué pasó? Se les entregaron los sobres y se confirmó que había 56 testigos vinculados a eso, que se estaban utilizando para desbaratar esta cédula del Tren de Aragua, nuestra célula en el Tren de Aragua en el norte de nuestro país, y que se entregó toda esa información, o sea, básicamente condenándolos de muerte. Y esto ha generado, por supuesto, una gran crítica tanto por el mundo político como por la prensa, especialmente por figuras como Mochati. Resulta que hay un juez de garantía que se llama Héctor Barraza, que decidió dar a conocer a los abogados del Tren de Aragua. Ahí está, lo mostramos a través de BioBio TV. Esa es la imagen del juez. El juez se llama Héctor Barraza. Hay que mantenerlo siempre, siempre en la cabeza. Porque no sabemos si actuó por convicción, no sabemos si actuó por presión, no sabemos si actuó por incentivo económico, no sabemos. Pero ahí está. Y él decidió dar a conocer los nombres de más de 50 personas, policías, testigos, gente valiente que decidió contribuir a la investigación del Tren de Aragua. Y resulta que ya el sobre con estos nombres fueron entregados a los abogados defensores. Una vergüenza. Ese juez tiene que ser investigado ahora. Y el Poder Judicial, de una vez por todas, tiene que terminar con este tipo de práctica. Hay una defensa corporativa en el Poder Judicial. Ya está bueno. En el Poder Judicial, los jueces no quieren volver a trabajar presenciales. Hay jueces que hacen lo que quieren. Hay lobistas judiciales y ahora está esto. Es una debacle. El otro día, un recurso de protección que normalmente se demora mucho tiempo fue resuelto en 48 horas en la tercera sala de la Corte Suprema y obligaron a Codelco a pagar 14.000 millones de pesos. Era una situación rarísima. Están pasando cosas y nadie dice de estas cosas que pasan. Esto del juez Barraza, Héctor Barraza Aguilera, es una vergüenza.
Y me imagino que en algún momento alguien lo investigará o lo expulsarán del Poder Judicial, harán algo. O nos vamos a quedar todos plantados y que este es un tema de recursos, un recurso de protección. Ayer la ministra del Interior, Carolina Toá, anunció un recurso de nulidad luego de esta resolución, pero ya es tarde, porque ya le entregaron a los abogados defensores del Tren de Aragua los nombres. Da lo mismo. ¿Es solo un problema de un recurso más y un recurso menos? O sea, un asunto de la burocracia judicial. ¿Estamos perdidos así? Una indignación que es justa. Evidentemente va a haber indignación. Porque ¿qué es lo que pasa? Es evidente que este juez, que es el que ahí pueden ver en pantalla, que es Héctor Barraza, o es un incompetente total, y yo creo que sea esa por completo, sino la otra opción es que tiene vínculos con los narcos. Porque aunque la justicia y la fiscalía hayan decidido comenzar una investigación por esto, porque todos se dan cuenta que eso no corresponde, e incluso aunque hayan dicho que hay que devolver inmediatamente la justicia estos documentos y que no puede ser que les hayan entregado los datos, ya se los pasaron, ya les pasaron los sobres, y aunque los hayan devuelto, el Tren de Aragua ya sabe los nombres y apellidos y quiénes son los que hablaron, los que abrieron la boca, los que son los infiltrados de la policía al interior de su organización, como también aquellos que los traicionaron. ¿Y qué pasa con esas personas? Las van a matar. Es evidente, si así funcionan los narcos, ¿no? Por eso se anunció que se están reubicando a varias de esas personas como una medida de protección, pero con lo incompetente que es el Estado chileno y la justicia chilena y lo corrupta que es, porque bien sospechado hace tiempo que hay vínculos de los narcos con la justicia chilena, no sería raro que varios de estas personas, varios de ellos de la PDI que estaban infiltrados en la organización, los maten. No se sorprendan si aparecen ellos o sus familias muertos pronto, porque así funciona esto. Todo por culpa de este juez Barraza. Esto lleva nuevamente a una serie de problemas. Por un lado, esto es un problema que tiene que ver con la corrupción endémica que está presente en el Poder Judicial y que en este mismo programa hace años advertimos. Nadie se atreve a tocar al Poder Judicial, ni son nombramientos que no le dan realmente independencia porque hay intervención del mundo político. Donde recordemos que a la Corte Suprema lo nombra el presidente, un político, con aprobación de 2/3 del Senado, político. Nadie cambia eso. Nadie habla tampoco de la gran cantidad de nepotismo ni abusos de poder que hay ahí. De los millonarios sueldos que cuando se les amenazó con cortarlos, ellos dijeron que podían volverse corruptos si les bajaban el sueldo millonario que pagamos los ciudadanos comunes y corrientes para mantenerlo. Tantas cosas que se dan como problema ahí y nadie se atreve a tocarlo. Y hace tiempo hemos visto que han aumentado las amenazas de narcos a jueces, como también casos de vínculos con el narcotráfico de diversos jueces. Incluso hace un par de años, recuerden, que se dio en Rancagua, varios casos de corrupción vinculados al Poder Judicial que vendían sentencias. Entonces, si no funciona el Poder Judicial, de nada te sirve que atrapes a delincuentes, a narcos, a políticos corruptos, porque los van a dejar libres así. Y es uno de los grandes problemas que tiene Chile. Y muestra la necesidad, por un lado, de nuevamente impulsar cambios al Poder Judicial y quebrar especialmente el monopolio estatal de la justicia, donde está el gran problema. Pero hay otro punto importante, además de la indignación, es también el tema de la política. Cómo los políticos, por un lado, se quejan, como lo hemos mencionado tantas veces, pero no hacen nada. Pero también como varios políticos han causado esta situación. Porque les voy a mostrar a continuación un clip que es del programa Sin Filtro, y es del año pasado. Y tiene que ver para que vean los argumentos de una figura que se llama Rodrigo Retti, que él es del Partido Liberal, mal llamado Liberal, Partido Vlado Mirosevic, que eran del Frente Amplio y ahora están cercanos a la centroizquierda, pero son del gobierno de Boric. Y esa figura, que es bien cercano al gobierno, él argumentaba que en casos como estos había que hacer justo lo que hizo ese juez, darle información. Una mala reforma procesal penal, una pésima reforma procesal penal, que le daba no solamente las garantías a los criminales, sino que le daba al criminal la información respecto de la persona y de los testigos que denunciaban. Eso es derecho a defensa. Eso no es un derecho a defensa. Cuando yo quiero proteger a los testigos de un narcotraficante, yo no le entrego al narcotraficante la información sobre los testigos. ¿Y cómo se defiende el imputado? El imputado si no sabe quién lo está acusando. No, a ver, momento. No, pero es una para eso, la información para eso se llama derecho a defensa. Tienes derecho a defensa. Y ese derecho a defensa va de la mano de que yo le diga, oye, ¿cuál es el número de vivienda del testigo? No. Que yo le diga dónde trabaja, su número de teléfono. Sí. ¿En serio? Justo lo que terminó ocurriendo. Ahora en su momento varios de distintos sectores lo criticaron porque se dan cuenta de lo estúpido que era eso. Porque evidentemente si dan los datos secretos cuando se están investigando grupos narcos, van a matar a las personas que dan esas confesiones. Y nadie se va a atrever a decir nada porque los pueden matar. Por algo se guarda la identidad de manera secreta de aquellos que confiesan cuando hay estos temas tan graves. Por su propia seguridad.
Pero sí, eso es lo que quería él. Y su pensamiento no es aislado, es parte del pensamiento de todo un sector político, colectivista, más bien estatista, que piensa así. Y ya sea por ingenuidad, aunque yo diría por complicidad, termina siendo funcionales a organizaciones criminales como esta, o a veces tal vez sería por cierta vinculación, uno nunca sabe. Entonces, pueden ver que esto no es solo un problema judicial, que ahí nunca lo reforman y nadie se atreve a tocarlo. ¿Por qué será? Sino que también es un problema político, porque hay amplios políticos y un sector político en particular que tiene esa lógica que ha llevado a esto. Ahora, sería bueno que se hagan cambios de algún tema, porque lo que siempre pasa, lamentablemente, es que todos vemos los problemas. Todos los ciudadanos comunes y corrientes se dan cuenta que hay problemas en varias áreas. El Poder Judicial es una que hace tiempo se sabe que funciona mal. Pero no se hace ningún cambio, porque los políticos no quieren tocar eso. ¿Por qué? Porque arreglar el Poder Judicial significaría hacer que no fuera corrupto, quitarle la influencia que tienen los partidos y los distintos políticos de lado y lado sobre los jueces, que tienen vínculos directos, ya sea familiares, ya sea de partido o de corrupción. Y si fuera limpio el Poder Judicial también sería durísimo ¿con quién? Con los políticos. Entonces, como no les conviene a ellos, porque así quedan impunes de cualquier cosa que hagan, no lo van a reformar. Y pasa lo mismo de siempre. Todos se quejan, los políticos, todos dicen que es terrible, se golpean el pecho de lado y lado, pero no hacen ninguna propuesta de reforma real. Ni una. Porque eso es lo que hacen siempre. Mucha palabra pero poca acción. Y está bien que la gente pueda decir palabras. Muchos no tienen la facultad ni el poder para hacer un cambio. Pero ellos tienen el poder de hacer esos cambios. Tienen el poder de presentar proyectos de ley, de hacer reformas y no hacen nada. Y cuando ellos tienen la facultad de hacer algo, el poder de hacerlo y no lo hacen, es porque son cómplices. No hay otra manera de decirlo. Porque si esto dependiera de la ciudadanía común y corriente, de todos nosotros, votar por plebiscitos vinculantes, reformas a esto, les aseguro que el Poder Judicial hace mucho tiempo habría sufrido cambios. Porque todos nos damos cuenta, más allá de nuestra ideología, más allá del sector político del cual somos, todos nos podemos dar cuenta que el Poder Judicial tiene problemas serios. Y los únicos que no quieren hacer esos cambios son el mundo político y su élite casi nobiliaria vinculado a elementos corporativos, que son una minoría a nivel nacional, pero como tienen el poder concentrado de decidir por sobre nosotros, lo hacen. Y no reforman eso. Es una vergüenza. Y esperemos que se hagan cambios importantes que tienen que venir de la mano de la decisión poblacional y no de otro lado, porque los políticos no se va a lograr ningún cambio. Y si la ciudadanía no se organiza y se empodera, lamentablemente vamos a continuar con esto. Esperar algo bueno de un político va a llevar a que uno se muera antes de que haya algún cambio decente. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen las críticas de Mochati y este indignante suceso? Que lamentablemente, a pesar de que todos digan hoy no, hay que parar la entrega del sobre, ya se entregó y probablemente esas personas acaban de destruir su vida a futuro. ¿Cuál es el cambio a seguir? Hay que hacer reformas como las que mencionamos en este programa y hace tiempo proponemos, de mayor participación ciudadana, de quebrar el vínculo político con el Poder Judicial y el monopolio estatal de la justicia, o el camino va por otro lado. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Jorge Gaona Naranjo, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.